Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Un fuerte abrazo desde la distancia, repleto de cariño. Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Teología al Día. Mi nombre es Isabela Orellana y les hablo desde Caracas, Venezuela, en transmisión para emisora Mariana 1400 AM. Estamos bajo el auspicio de los padres agustinos. Agradezco esta oportunidad y agradezco a cada uno de ustedes por su sintonía, por su oración, por su acompañamiento. Este programa está siendo transmitido a través del dial 1400 AM y también a través de nuestro canal de YouTube. Así que los animo a dejar sus comentarios, preguntas, sugerencias y gustosamente les atenderemos. Les recuerdo que este espacio ha sido concebido como un espacio de formación. Es importante que nosotros estemos formados, que estemos familiarizados con todo lo que tiene que ver con la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Eso es importantísimo para poder seguir adelante y para que nuestra fe adquiera madurez. Nuestra fe tiene que ir madurando conforme nosotros vamos comprendiendo todo aquello que el magisterio de la Iglesia nos va revelando, nos va poniendo sobre la mesa justamente para poder comprender lo que significa la revelación. Hoy vamos a estar conversando sobre un testimonio de santidad pues muy especial, muy reciente, muy actual. Se trata de la Santa Madre Carmen Rendiles. Bueno, ella ha sido declarada santa el año pasado. El Papa Francisco pues aprobó el proceso de canonización y el 19 de octubre pues en la Plaza San Pedro fue el acto oficial. Es muy interesante que nosotros nos aproximemos a este y a todos los testimonios de santidad desde una perspectiva madura, desde una perspectiva teologal, para así comprender cómo estas vidas vivieron con heroicidad cristiana en el marco de los contextos que les tocó en el momento. Heroicidad cristiana no necesariamente va de la mano con la heroicidad que el mundo vende, sino más bien desde esa respuesta que responde, valga redundancia, que asume las realidades concretas del momento y es capaz de transformar todo aquello en frutos, evidentemente con una perspectiva cristiana. Pues el pasado 9 de mayo recordamos su memoria litúrgica y por eso, pues una vez más me animo a conversar sobre este testimonio ya desde una perspectiva teologal, es decir, ¿qué nosotros podemos descubrir desde el punto de vista teológico de este testimonio de santidad y de todos los testimonios de santidad que la Iglesia Católica nos reseña a modo universal? Pero en este caso, pues vamos a enmarcar esta intervención en la vida y obra de la Santa Madre Carmen Rendiles.
Yo quisiera, antes de hablar sobre esto, hacer una breve, permítanme por favor, hacer una breve antesala en el marco de lo que significa la veneración de las reliquias y toda la doctrina que se ha desarrollado en este marco, lo que nos dice la Iglesia Católica y cómo nosotros podemos aproximarnos mejor a esta veneración. ¿Por qué digo esto? Porque esto pues tiene un gran valor espiritual. La veneración de las reliquias de los santos es algo ciertamente muy próspero en todo sentido, pero no deja de ser cierto que en algunos casos a lo largo de la historia se han cometido algunos excesos. Entonces nosotros desde una madurez pues vamos comprendiendo lo que esto significa y que cuando la Iglesia permite o acompaña la veneración de las reliquias de algún santo, pues es justamente para animarnos a nosotros a esta vida. La reliquia no hace magia, la reliquia permite que nosotros, la reliquia en sí misma, pues es una representación y de una u otra manera, de forma alegórica, permite que nosotros pues nos identifiquemos con ese testimonio de vida. A lo largo de la historia, recordemos, voy a ser muy breve en esto, pero es importante que lo tengamos en cuenta de dónde viene. Las primeras comunidades cristianas rendían ese culto a las reliquias. Recordemos que durante los primeros siglos de la iglesia hubo muchos mártires. Y entonces, pues el mismo pueblo fiel, pues para honrar aquel acto heroico, pues bueno, hacían esa veneración pública a las reliquias. Y esto fue muchas veces objeto de algunos errores o algunos excesos. Nuestra Santa Madre Iglesia, con ánimos de poner orden en ese marco, pues se reunió o acompañó y hubo varias intervenciones en donde se planteó qué es lo que debe hacerse, ¿no? Y la Iglesia lo sigue haciendo muy bien, definitivamente. Pues una cosa es lo que algunos particulares hagan y otra cosa es lo que está lo que está instituido, ¿no? De alguna manera. En este sentido, pues quiero ser muy breve, pero hay mucha información sobre esto, pero el Segundo Concilio de Nicea en el año 787, pues habló un poco sobre el permiso que otorga la Iglesia para esta veneración, pues cómo debe hacerse. Se habló de que esto nos recuerda la vida pues de los santos. Y esto es muy bonito porque esto forma parte de una fe pues muy genuina y forma parte también de la devoción popular. También San Agustín en su libro La ciudad de Dios pues habló de que estaba muy bien esa veneración de las reliquias y que también era muy válido decir que pues los santos son intercesores y que de una u otra manera ellos interceden por nosotros, pero entendemos que el único mediador es Jesucristo. De una manera u otra, estas figuras, pues según palabras más, palabras menos, lo expresa San Agustín, pues representan un pedacito de lo que es Cristo, vienen a ser reflejo de lo que Cristo hizo, lo hicieron ellos también, y bueno, nosotros a través de esa veneración, ¿por qué no? Podemos pedir, pues rogar esa intercesión, pues siempre y cuando sepamos que el único mediador es Cristo. Y así pues hubo algunos padres de la iglesia que también además de San Agustín, que se pronunciaron en este marco, y todo esto pues ha ido evolucionando. Hoy la iglesia, pues cuando en el marco de estos testimonios de santidad, pues permite esta veneración, permite este culto público y permite con el debido pues permiso y autenticidad que los fieles pues le rindan culto a estos objetos sagrados. Tenemos entonces las reliquias de primer grado, las reliquias de segundo grado, y así pues nosotros nos vamos de una manera enriqueciendo. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta en este caso es que lo que nos impulsa a vivir cristianamente es saber que el único mediador es Cristo, definitivamente, y que estas vidas, de una u otra manera, pues reflejan con su propio testimonio esa
esa presencia de Cristo y esa capacidad de transformar el dolor, el sufrimiento, la adversidad en algo bueno. Ya les voy a ir contando sobre esto. Y entonces, pues nace en este contexto, en pleno siglo XXI, bueno, como muchos otros, pero repito, estamos hablando en este momento de la Santa Madre Carmen Rendiles, a quien amo inmensamente, por cierto. Ya les voy a contar esa historia. Este testimonio de santidad de una mujer. ¿Quién fue la Madre Carmen Rendiles? Pues bueno, voy también a intentar resumirlo lo más que pueda. Fue una religiosa que vivió con heroicidad cristiana en el contexto que le tocó. Fue una mujer que supo transformar la adversidad en frutos. Fue una mujer que siguió adelante. Hay varios hallazgos en su vida interesantes. La Madre Carmen nació sin un brazo, en una época en donde el tema de las férulas, el tema de las prótesis, pues no estaba tan adelantado como ahora, pues, ¿no? Una mujer que vino de una familia católica, una familia numerosa, recibió una educación cristiana, pues, pero desde pequeña comenzó a mostrar y a ilustrar cierta determinación, valentía, autenticidad. Ella, sin un bracito, pues trepaba árboles, pintaba, escribía, y se desarrolló con completa normalidad, sin complejos, sin nada, pues simplemente ella siguió adelante, ¿no? Y en ese seguir adelante, pues también con el apoyo de sus familiares y pues y toda la educación cristiana que vivió, pues una familia que se reunía asiduamente en la mesa, una familia que rezaba el rosario, una familia pues que tenía pues una vivencia cristiana pues muy sólida, pues ella recibió de eso. Y esta personita fue creciendo y creciendo en virtudes, ¿no? Hasta que, bueno, llega el momento en el que ella comienza a definir su vocación cristiana, y comienza pues a sentir pues que esa necesidad y ese llamado a la vocación religiosa. Y entonces pues todo esto fue cursando con un proceso muy interesante, un momento difícil para la iglesia. En Venezuela pues había habido varios episodios. Ella fue contemporánea también, pues coincidió con el doctor José Gregorio Hernández en algún tiempo, y con otras religiosas. La iglesia había enfrentado episodios de persecución, en fin, cosas que están allí, que forman parte de los contextos sociales, políticos que toca, ¿no? Y entonces en medio de ese clima, pues ella fue naciendo en ella esta inquietud de ingresar a la vida religiosa. Pero le faltaba un bracito y era difícil. En aquel momento, pues, había muchas exigencias. Todavía las hay, pero eso también nos viene a ilustrar que las cosas de Dios cuestan. Y las cosas de Dios cuestan, pero cuando es su voluntad, Él las materializa. Pero no llegan así nomás. Eso requiere también de mucha oración, de mucha perseverancia, pero también de voluntad y de esfuerzo. Y no vamos a estar exentos de dificultades. Por supuesto que no. Y entonces ella comienza a tocar las puertas, y evidentemente las respuestas pues no eran lo que ella esperaba, pues no, le faltaba un bracito. Pero bueno, finalmente ella ingresa a una congregación religiosa francesa, cuyo pues carisma también era eucarístico, las siervas del Santísimo Sacramento. Y allí hay un episodio que yo quisiera poner en relieve, y voy a abrir corchete. Cuando la Congregación para la Causa de los Santos va evaluando algún testimonio de santidad y acompañando, ¿no?, para que luego eso sea universal y ese culto, esa información pues sea de dominio público y algo así como institucional, es necesario también hacer un minucioso escrutinio en cuanto a las virtudes teologales y cardinales. ¿Cuáles son las virtudes teologales y cardinales? Fe, esperanza y caridad,
fortaleza son las virtudes teologales y las virtudes cardinales son fortaleza, templanza, justicia y prudencia. Entonces, bueno, se recopilan testimonios, se recopila información, se reconocen desde la Santa Sede estas virtudes que la persona realmente, gracias a esos testimonios suministrados, pues han vivido con heroicidad estas virtudes en el contexto que le ha tocado vivir. Y esto pues es un trabajo muy minucioso. Y bueno, se redacta lo que se llama la Positio, que es bueno, el libro pues que recopila toda esa información. Y bueno, públicamente desde la Santa Sede se reconocen esas virtudes y la persona es declarada venerable, pues recibe el título de venerable. Esto es importante que lo llevemos con madurez porque justamente la Iglesia permite todos estos procesos para que nosotros, desde el punto de vista universal, podamos también disfrutar de esto, podamos también recibir de esa espiritualidad y evidentemente vivir cristianamente en el marco del contexto que nos toca, porque no todo puede ser literal, ¿no? Creo que los testimonios de santidad se van actualizando conforme a la época. El mensaje de Cristo es uno solo y no se modifica. Pero los testimonios de santidad sí van adecuándose a los contextos que se van viviendo. Entonces no podemos comparar un modelo de santidad actual con de pronto el testimonio de Santa Teresa de Ávila o el testimonio de Santa Teresita de Lisieux. En fin, todo pues existe hoy una santidad contemporánea, pues como es el caso de Carlo Acutis, el doctor José Gregorio Hernández y así tantos testimonios de santidad. El venerable Enrique Shaw, que es el empresario argentino que está vía a la beatificación, pues ya ha sido aprobada su beatitud, y es un empresario, es un padre de familia, hay laicos, hay religiosas, hay sacerdotes. Pero ¿qué descubrimos en todo esto? Pues que han sido personas que han vivido, que han sabido transformar las dificultades y que han vivido cristianamente, como les dije al inicio, en el marco de sus contextos familiares, políticos e históricos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la Madre Carmen, que es el tema que nos compete, ella, cuando ingresa a la congregación religiosa y está como novicia, hay un episodio que para mí enmarca una gran heroicidad, pues también en el hilo de esta virtud teologal de la fe. Porque tener fe, queridos amigos, es llevar a la razón todo aquello que ya se nos reveló. Es decir, a través de la fe, que es un don, y evidentemente es una gracia, nosotros podemos comprender todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Nosotros podemos comprender desde la razón también la realidad trinitaria, lo que significa esa unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pues bueno, aquí ha venido Cristo al mundo y nuestra fe se enraiza pues verdaderamente en Cristo, pero comienza a manifestarse en obras, en caridad. Por eso es que estas tres virtudes teologales van muy de la mano, fe, esperanza y caridad. Porque cuando nosotros vamos viviendo en fe, no una fe plenamente ciega, sino una fe que comprende lo revelado y una fe que va comprendiendo también lo revelado en la propia vida y cuál es la misión, pues esa fe va suscitando una caridad cristiana, evidentemente, por fe. No para que me vean, no porque no, por fe yo voy a llevar adelante este acto de caridad cristiana que es heroico y que no necesariamente sale en televisión. Y finalmente, pues, esto nos impulsa a la esperanza, esa esperanza cristiana que sigue adelante, que ve que hay un futuro que promete, un futuro que da vida, un futuro que puede ser mejor a pesar de la enfermedad. Entonces, en este marco, voy a reseñar este testimonio que a mí me llamó mucho la atención y quiero compartirlo porque me ayudó mucho en mi vida personal. Y tiene mucho que ver con los no que se presentan en nuestras vidas y cómo nosotros los gestionamos. Porque todo tiene su tiempo y a veces nos van a decir que no, a veces nos van a cerrar puertas, pero se abren otras. O a veces Dios no nos quiere en un lugar y esa puerta se cierra porque no es ahí donde debemos estar en ese momento y nos duele y renegamos y que Dios nos dice, yo te quiero es allá. En fin, entender eso
y seguir adelante requiere de un acto de fe, de saber hacia dónde vamos, para qué hemos venido, por qué estamos aquí, cuál es nuestra filiación divina, en fin. Entonces, bueno, la Madre Carmen, cuando estaba de novicia, y esto es muy, muy, muy interesante, la Madre General le pide que cosa un botón. Imaginen ustedes lo que significa coser un botón sin un brazo, con un solo brazo. Es algo realmente difícil, ¿no? De ejecutar. Y la Madre Carmen pues cose el botón y cumple su tarea. Y cuando la Madre Carmen devuelve el trabajo, el botón pegado, pues la Madre General la regaña o le dice que eso no está bien hecho y le pide que lo vuelva a hacer. Pues en un acto muy humano, y estoy segura de que es un acto validado por Dios también, desde nuestra humanidad, porque Dios contempla nuestra humanidad, y la Madre Carmen pues se pone brava pues, y dice: yo me voy de aquí. O sea, bueno, ¿qué le pasa a esta señora? Pues no, me manda a coser un botón y encima no le gusta. Bueno, yo me voy de aquí, hace sus maletas y cuando está en la puerta ya a punto de salir, siente esa emoción interior. ¿A qué has venido, Carmen Elena? El trigo tiene que molerse hasta formarse la hostia viva. Y este pensamiento está escrito en un libro que ya lo voy a buscar acá, que no lo había, que se llama El Ideario de la Madre Carmen. Me reúne todos sus pensamientos. Es un libro escrito con una sencillez, pero con una exquisitez muy, muy, muy detectable, ¿no? Y con una teología inmensa. Desde el punto de vista teológico, lo que esta mujer está expresando aquí es una realidad cristocéntrica. Es decir, un poco ella ahí entendió, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, que ella tenía que sufrir un poquito. Y esto no tiene nada que ver con ser pues alguna persona disociada. No. Yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy a seguir, pero esto no me va a detener. Tengo que pasar por aquí, tengo que pasar por el noviciado. Entonces, no voy a ser malcriada, me voy a devolver y voy a seguir adelante. Y ella se devuelve, ok, sintiendo esa emoción interior. Pues aquí has venido, Carmen Elena. El trigo tiene que molerse hasta formarse la hostia. Esto, desde el punto de vista, les comento, como desde el punto de vista teológico, pues tiene un gran significado. Porque es básicamente nuestra misión cristiana, pues de entrega, muchas veces de esa inmolación o de ese sufrimiento que es aceptado como sacrificio y que va a generar un fruto más adelante. Es saber a dónde vamos a pesar de la adversidad, seguir adelante sin importar lo que esté pasando a los lados, sino pues teniendo claro cuál es la misión. Ella siguió, continuó su noviciado en medio de muchas dificultades, evidentemente, pero resalto esta como un gran acto de fe, de confianza en Dios. Y lo más interesante aquí es que esta mujer, esta Madre General, vivió un proceso bonito de conversión gracias a este gesto que tuvo la Madre Carmen Rendiles. Esto refleja entonces en su vida, este testimonio, pues una profunda fe, es un vivo reflejo de la fe como virtud teologal. Pues además ella era una mujer eucarística 100%, pues con un amor a la Eucaristía pleno. Conocer a la Madre Carmen Rendiles y su espiritualidad es dejarnos conducir hasta el sagrario y llegar hasta ahí. Es entender que Cristo Eucaristía permanece vivo y se mueve entre nosotros. Es poder desde la razón llegar a esta promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes todos los días. Eso pues nos los regala muy bien el mensaje joánico del evangelista San Juan. Jesús es amor. Jesús promete quedarse y se quedó.
Entonces, esa confianza plena en saber que Jesús está, pues nos anima a ver muchas realidades con esos ojos de fe, pero con esos ojos que nos impulsan a la esperanza para seguir adelante. Recordemos entonces las virtudes teologales y veamos este testimonio desde esa perspectiva y con una fe madura. Fe, esperanza y caridad. De aquí, de estas virtudes teologales, se desprenden las cardinales: fortaleza, templanza, justicia y prudencia. ¿Por qué? Porque también se nos llama en algunas situaciones a tener esa templanza. ¿Qué es la virtud de la templanza? ¿Qué significa cuando uno ve a una persona y uno dice, esta es una persona de temple, o una persona que no se amilana ante cualquier cosa, sigue adelante? La justicia, cuando una persona es justa en su comunidad eclesial, en su trabajo, en su familia, actuar con justicia. ¿Qué significa la fortaleza? Fortaleza ante la adversidad. La templanza también se mide desde esa como una virtud para poder mantenerse firme en las cuestiones de Dios, en las cuestiones de fe. Esa templanza que me permite a mí estar, vivir mi fe con firmeza, con autenticidad. La fortaleza ante la adversidad, la justicia y la prudencia, pues la Madre Carmen era una mujer sumamente prudente frente a las realidades que les tocó vivir, seguía adelante, pero era prudente y todo siempre estaba en ese amor a la Eucaristía y también en la abnegación sacerdotal. Considerar al sacerdote como imagen de Cristo, ¿no? Como esa persona que es un ser humano, como esa persona que también tiene sus errores, pero que de una u otra manera hay que cubrirlo con el velo de la caridad. Hay que ver lo que significa esa gran responsabilidad de administrar los sacramentos para nuestra salvación, pues son las manos del sacerdote. Y hay que ver entonces una sublimidad, como ella nos enseña, a pesar de la humanidad, cuando tenemos un sacerdote enfrente, un sacerdote amigo, sin ser clericalista. Porque esto no tiene nada que ver con clericalismo, es reconocer esa sublimidad instituida por Cristo, evidentemente, desde tiempos de los primeros apóstoles. Entonces, cuando nosotros descubrimos la gran riqueza que hay aquí y en todos los testimonios de santidad, nuestra vida de fe va madurando, y por eso comencé este conversatorio hablando de la correcta veneración de las reliquias. Porque allí nosotros también tenemos que madurar. Hoy en día, evidentemente, yo llegué a este testimonio porque alguien me lo mostró. Hace muchos años, y quiero compartir esta historia sin ánimos de hacer de este espacio un espacio referencial, pero es importante porque nosotros creemos en la comunión de los santos. Y el Catecismo de la Iglesia Católica pues expresa muy bien, y vamos a volver al Catecismo de la Iglesia Católica, es lo primero que tenemos que tener luego de la Biblia, expresa muy bien lo que significa la comunión de los santos. Nosotros estamos en comunión en Cristo con aquellas personas que ya se nos adelantaron en el camino y con aquellas personas aquí también con las que convivimos, ¿no? Y esa comunión se da en Cristo, evidentemente. Y es muy bonito porque Cristo como cuerpo, pues bueno, va solidificando esa unidad que nada tiene que ver con uniformidad. La unidad no es estar uniformados. La unidad es cada uno desde su carisma, cada uno de lo que puede dar, cada uno de lo que es capaz de hacer, pues edificar a la iglesia, y por eso los carismas. Y esto lo reconocía la Madre Carmen muy bien. En el carisma de esta congregación heredado por nuestra santa, pues es la adoración eucarística y la abnegación sacerdotal. Ella nos lleva a esa presencia eucarística que todo lo puede. Y es el centro de nuestra fe, la Eucaristía, Cristo Eucaristía. Entonces allí nosotros, desde esa verdad, vamos comprendiendo. Pero yo conocí este testimonio porque alguien me lo mostró. Alguien me aproximó en un momento de dificultad de salud importante, pues yo entendí, yo conocí esta vida
Y yo entendí que esta mujer pues también había pasado por problemas serios de salud. La madre Carmen tuvo una artritis reumatoide muy fuerte que le producía unos dolores tremendos. La madre Carmen tuvo que ser sometida a una cirugía de pulmón y aquello parece que hubo un tema con la anestesia, porque es que no podemos comparar aquella época. La madre Carmen nació en 1903 y murió en 1977. Si bien es cierto, es una santidad pues algo contemporánea, pues era una época distinta en cuanto a la medicina, no había los avances que tenemos hoy. Y entonces, bueno, imaginen lo que significa una gravedad de pulmón, con tanto trabajo, todo lo que significa, pues, lo que significaba ser religiosa y llevar adelante todos esos planes y esos proyectos, pero también nos enseña que desde la enfermedad, desde la cama, se puede hacer mucho por las almas. Y esa mujer todo lo ofrecía, de verdad, de corazón, pero con valentía. No es que se quedaban en la cama, sino que salía adelante y luchaba. Y entonces, bueno, aquella mujer sufrió esa enfermedad del pulmón, fue operada y la anestesia pues parece que no surtió el efecto que debía surtir, con muchos dolores. Pero ella seguía adelante. Y eso llamaba la atención a las personas que la rodeaban. ¿Y de dónde le venía esa fortaleza? Evidentemente de la Eucaristía. Y todo eso es un legado, es una enseñanza que no podemos dejar para nosotros mismos, una enseñanza que debe expandirse. Y para eso Dios nos necesita, pues, ¿no? Porque al hablar de esos testimonios nosotros nos acercamos realmente a la experiencia de Cristo. Hay otro pensamiento de ella y que ilustra, pues, toda esta heroicidad de las virtudes, que dice así: los males de este cuerpo y las penalidades de la vida no pueden llamarse males sino beneficios de Dios. Son como esas franjas que hacen los cerros para evitar que el fuego se propague y haga el menor daño posible. Voy a repetir este pensamiento porque tiene un sentido teológico importante. Los males de este cuerpo y las penalidades de la vida no pueden llamarse males sino beneficios de Dios. Son como esas franjas que hacen los cerros para evitar que el fuego se propague y haga el menor daño posible. Es decir, ¿cómo comprender que de un mal Dios saca un bien mayor? ¿Cómo comprender en un contexto a veces cuando pasamos por alguna situación difícil o pasamos por una desaveniencia de salud? Lo primero que hacemos es decir: ¿y por qué yo? Porque sí, está muy bien. Los testimonios de santidad también interceden, pues, y la Congregación para la Causa de los Santos, pues, evalúa algún milagro por intercesión de este testimonio de santidad, y que, pues, eso va a pasar por un escrutinio médico importante hasta comprobarse que desde el punto de vista de la ciencia, pues, esto no habría sido posible, y pues bueno, se le atribuye este milagro a la intercesión de este modelo de santidad, pero ya sabemos que quien obra es Cristo. Y entonces, bueno, eso pues es también importante, pero no deja de ser importante o no deja de ser visto como un hecho pues muy teológico y muy también de este contexto, de este siglo y de todos los siglos, cómo las personas pueden salir adelante o pueden responder cristianamente frente a una situación difícil, frente a una situación de enfermedad, frente a una carencia física, como le pasó a la Madre Carmen. Y la Madre Carmen en su oración, estoy segura de que no pedía un brazo nuevo por arte de magia, porque la manera digamos, teológica o cristocéntrica de llevar esta verdad es: bueno, Señor, ¿cómo yo puedo seguir adelante con esta deficiencia, con esta incapacidad, que no, a lo mejor no es una incapacidad, sino que es algo muy capacitador? Esto es un mensaje para las personas que pueden estar viviendo alguna enfermedad en este momento y cómo pueden enfrentarlo desde el punto de vista cristiano, que no es nada fácil. Bueno, ¿cómo yo puedo seguir adelante si me falta una piernita? Pues bueno, ¿cómo yo puedo seguir adelante y cómo Dios me puede ayudar a través de los demás, a través de los médicos? Si me falta un bracito, si tengo esta enfermedad, si tengo la otra enfermedad, pues bueno,
cómo yo, a través de la oración, a través de esa presencia eucarística, a través del amor de los demás, a través de lo que voy recibiendo y lo que yo puedo dar desde esa verdad. No es fácil, pero evidentemente de Cristo y de Jesús viene la fuerza, comprenderlo también. Entonces, esto es lo que realmente nos enseña este testimonio, que de un mal Dios saca un bien mayor y que la fuerza no, si bien es cierto que Dios requiere de nuestra voluntad y nosotros y también valida y contempla nuestra humanidad, porque no podemos quedarnos pues en una nube, y sobre este tema pudiera hablar muchísimo, muchísimo, pero no me quiero expandir, no me quiero ir por la tangente. Pues bueno, no deja de ser cierto que hay una voluntad férrea, que hay un compromiso humano, pero también está pues esa fuerza que nos viene de lo alto para seguir adelante y para llevar con prosperidad cristiana cualquier situación. No es que, bueno, a mí me falta un brazo, entonces yo pues voy a rezar, pongo un ejemplo, y voy a esperar que ocurra algo mágico. La fe no es magia, de ninguna manera. La fe es algo más y lo confundimos. La fe no es solamente esperar aquello que nosotros, en el momento en el que nosotros lo deseamos, en la circunstancia o como nosotros lo deseamos. La fe es transformar lo que estemos viviendo desde una perspectiva cristiana. Porque el verdadero sacrificio, la mayoría de las veces no se busca. Está muy bien hacer la peregrinación y bueno, como la Madre Carmen siempre decía, ella tenía una elegancia en la liturgia, en aquel ornamento del sagrario, del altar, pero ella insistía mucho, lo primero que tiene que estar adornado y ordenado es nuestro corazón, nuestros afectos. Ella tenía pues una psicología muy ordenada, una afectividad muy ordenada, porque también hay que tener mucho cuidado con los afectos desordenados, porque la fe no es sentimentalismo. La fe es seguir adelante. Si nosotros nos quedamos con el sentimentalismo, o si ella se hubiera quedado con el sentimentalismo, pues bueno, se queda con un lloriqueo ahí porque la madre general pues la regañó y el botón y se queda ahí con el botón y de ahí no sale. Pero resulta que ella siguió adelante y el plan de Dios era fundar su propia congregación religiosa con un carácter auténtico. Comenzó ahí, pero Dios que tenía otros planes para ella. Y una congregación que tiene presencia en Ecuador, en Colombia, en España, pues en varios estados de Venezuela. Una congregación que ha dejado, gracias a su fundadora, grandes frutos en la educación. Qué importante es entender hoy que tenemos que educarnos también en la fe, educarnos en un oficio, pero educarnos en la fe. Hoy en día carecemos de muchos conocimientos y nosotros tenemos que saber que tenemos que ser, en mi caso soy laica, pues laicos y también religiosas y sacerdotes formados. Conocer la doctrina de la iglesia, conocer el magisterio de la iglesia, conocer hacia dónde vamos en el orden antropológico, para qué hemos venido a este mundo. Hay mucha gente perdida y yo también estuve en muchos momentos perdida, desorientada, muchas veces dejándome llevar por los avatares del mundo. Y cuando uno se deja atrapar de esa manera, pierde hasta su nombre, porque vas ahí con la corriente, con lo que todo el mundo te va diciendo. Y vemos entonces en esta mujer que ella permaneció firme. Pues no importa lo que me está diciendo esta madre general. O sea, bueno, no, en el sentido próspero que se entienda maduramente. Yo sigo adelante. Yo sigo adelante. Y esa actitud cristiana enmarca pues una gran fe, una gran fortaleza y también se mide con caridad. Porque cuando nosotros pasamos por algunas situaciones hay que ver cuánta división hay hoy en la familia, en la sociedad, en las comunidades cristianas, tantos pues amenazas de guerra. Y cuando nosotros damos una mirada y una perspectiva distinta, nosotros en medio de la situación vamos siguiendo adelante. Pero vamos mirando muchas veces la postura del otro con caridad. Y cuando uno mira la postura del otro con caridad, pues el mismo testimonio de vida de uno lo ilumina y anima a las personas a acercarse. ¿Acercarse a quién? A Dios.
¿Para qué? Para cambiar de vida, para una transformación. Esa es la mirada y la aproximación teológica que debemos tener nosotros cuando estamos frente a un testimonio de santidad. ¿Qué nos quiere decir este personaje que vivió en su época, que vivió sus contextos, que vivió sus realidades? Pues bueno, creemos en la comunión de los santos y ellos van apareciendo en determinadas circunstancias de nuestras vidas. Porque tampoco nos quedamos ahí, pues y lo viví, pues yo conocí a esta mujer y conocí a esta santa primero a través de una estampita cuando en aquel momento ni siquiera era beata, era venerable, y comencé a leer el ideario, comencé a conocer de su vida y bueno, aquello fue suscitando en mí un conocimiento más profundo de lo que era la Eucaristía. Ya va, yo estoy viniendo a misa, ¿por qué? Porque es un acto social o porque es un ritual o por simplemente o porque realmente yo comienzo a considerar que Jesús está presente en la Eucaristía. Porque una cosa es lo que nos enseñan en el colegio, lo que nos enseña la familia, pero cuando la dificultad sacude, ahí entonces nuestra vida interior también se sacude y se ordenan nuestros afectos, se ordena nuestra misión de vida. Entonces allí la desaveniencia o el problema adquiere una perspectiva teológica. ¿Por qué? Porque nos acercamos más a la realidad de Cristo. Pero también con la alegría. Esta mujer era muy alegre, sumamente alegre. Miren, conversar con los familiares de ella es conocer a una mujer que se sentaba en una silla y que abrazaba que abrazaba a todos sus familiares, que a cada uno sabía llamar por su nombre, pues también en su congregación, también a los que llegaban, que ponía a cada persona en su lugar y todas las personas que se aproximaban a ella, pues salían con esa huella sabrosa, con esa huella sabrosa. Y nosotros entonces, ¿qué reflejo, qué imagen, qué huella sabrosa estamos dejando en los demás? Pero también ella sabía reprender con caridad, sabía dirigir con caridad, sabía decir sí cuando había que decir que sí, sabía decir que no cuando tenía que decir que no. De tonta no tenía nada, porque a veces se confunde el ser cristiano con ser veletas. Y no, es algo muy bello. Descubrir nuestra identidad cristiana, animados por estos testimonios, es algo muy bello. Entonces, seguimos avanzando, pues ella también, pues era una mujer muy alegre. Cuentan los testimonios, esto es algo realmente heroico, que realmente no tiene cabida desde la sola razón, sino es visto desde los ojos de la fe, pues iluminada por esa presencia de Dios en nosotros y esa promesa, ¿no? Ella, pues ya en su etapa, ya casi al finalizar sus días, su paso por esta tierra, tuvo un accidente automovilístico que le comprometió sus dos piernas y al final de sus días ella quedó en silla de ruedas con una artritis reumatoide, como les dije, importante, unos dolores tremendos, ¿no? Y cuentan los testimonios que cuando ella estaba esperando la ambulancia, y llegó la ambulancia y la iban a montar en la camilla, ella en un tono jocoso, parece que la estaban moviendo mucho, y ella dijo, pues, cuidado con mis piernas, no me vayas a dejar mis piernas, así como bueno, o sea, sin ningún tipo de, de burla o más bien de querer evadir la realidad, sino buscando darle al episodio, al accidente, un toque de humor. Y esa parte, ese sentido del humor es una característica de los santos, porque esto, desde el punto de vista psicológico, permite que nosotros llevemos eso con un sentido distinto, pues no. No es quedarse ahí llorando, lamentándose, pues es difícil, sino más bien, bueno, mira, vamos a sacar el chiste de esta cuestión, bueno. Y entonces eso le da un sentido distinto, ¿no? Una perspectiva distinta a la situación. Y así hay montones y montones de testimonios más, pero que vienen a ilustrarnos evidentemente una gran verdad, y es que en todos los contextos, ciertamente Dios nos quiere alegres, ¿no? Hay momentos para todo, pero hay una alegría. Yo no estoy diciendo que
no vamos a llorar, no vamos a vivir tristeza. No, hay momentos para todo, hay momentos para llorar, hay momentos para reír, hay momentos para triunfar, hay momentos para fracasar también, porque la vida contempla esas franjas en los cerros que Dios permite. Y de esos fracasos que son las caídas, esto lo expresa muy bien este pensamiento, ¿ok? Esas caídas nos hacen muchas veces más humanos. Esas caídas permiten que nosotros hagamos una recapitulación de nuestras vidas y que ordenemos muchas cosas y que demos un sentido próspero. Por eso digo que el sufrimiento tiene un gran valor y esto es lo que nos enseña pues la vida cristiana. La vida cristiana obligatoriamente pasa por la cruz. Hay un pensamiento y ese es el llamado de todos, pues toda la humanidad de una u otra manera vamos a sufrir. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos diferencia como cristianos? Que la esperanza en Cristo da un sentido distinto a esa dificultad. Hay un pensamiento de la Madre Carmen que ilustra lo que les he expresado y es, más que cantarle a la cruz, quiero llevarla cantando. Hago muy mío este lema que llevo en mi alma incrustado. Más que cantarle a la cruz, quiero llevarla cantando. ¿Qué significa en los contextos que vivimos hoy llevar la cruz cantando? Esa cruz que usted, radio escucha, lleva en su corazón, en silencio, esa cruz que muchas veces pesa mucho, esa realidad que a veces, con la que a veces nos hacemos la vista gorda, y cuando nosotros llevamos esa realidad, pues cantando con esperanza cristiana, adquiere una dimensión distinta, como lo hizo, como lo refleja esta mujer. Llevar la cruz cantando, no dejar la cruz allí guindada en la pared o nos la guindamos acá como si fuese un amuleto, no. Es llevar la cruz cantando con alegría, con esperanza cristiana, no quedarnos en nuestra propia dificultad, salir de nosotros mismos para entender que hay muchas realidades donde nosotros también podemos estar presentes y podemos transformar cada cosa, evidentemente, y cada quien donde le toque. Ahí está la apostolicidad. Entonces, de verdad, hay que entender lo que significa vivir ese cristianismo hoy. Hay que entender lo que significa quién es Jesús hoy. Como él preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Si a nosotros nos preguntan hoy quién es Jesús para nosotros, ¿dónde lo vemos? ¿En qué rostro lo vemos? ¿Qué testimonio de santidad universal que la iglesia nos reseña refleja ese Cristo que quiere estar con nosotros siempre y que está con nosotros en toda circunstancia? Y muchas veces nosotros somos los primeros obstáculos que impedimos esa alegría. Hay una alegría desbordante, como les dije, que sobrepasa todo entendimiento y es esa alegría que nos permite reconocernos hijos amados, amadísimos de Dios, como lo hizo esta mujer. No es que yo voy a la Eucaristía y ya de un día para otro se me va a resolver el problema. Probablemente sí, porque también está esa respuesta de Dios dependiendo de la necesidad del momento. Por supuesto que sí, Dios escucha nuestras oraciones. Pero lo primero y lo más necesario es nuestra propia transformación. Entender que necesitamos ser transformados. Por eso este primer pensamiento con el que inicié este conversatorio. El trigo tiene que molerse y molerse hasta formarse la hostia. Hay que ver lo que significa esto. La hostia viene del trigo, ese trigo que está molido pues hasta hacerse polvo. Y muchas veces nosotros nos hacemos polvo, porque es que polvo somos. De polvo eres y en polvo te convertirás. Pero de ese polvo nace algo grandísimo para Dios. Y nosotros estamos llamados entonces a ese renacer, a ese sentido de esperanza, desde Jesús. Comprender entonces quién es Jesús en mi vida. ¿Cómo puedo hoy vivir
ejemplo de esta santa que estamos hablando hoy. ¿Qué significa este testimonio? Este testimonio para mí, una religiosa que nace sin un brazo. Hoy, cuando la vida religiosa muchas veces es tan malentendida, tan golpeada, tan humillada en la sociedad, pero también muchos laicos que de una u otra manera deciden lanzarse a esta aventura del seguimiento de Cristo, que sin duda es una aventura. Y también muchas veces en nuestra vida vamos a ser malinterpretados, vamos a ser juzgados, no vamos a ser aceptados en algunos lugares y eso nos duele. Vamos a ver que hay tal vez algunas preferencias, pero todo eso tiene su tiempo y tiene su momento, porque todos somos importantes para Dios. Y si hay algo que hizo esta santa es darle a cada uno su lugar, a cada uno su lugar. Al laico, a las religiosas de su congregación, también a aquellas personas necesitadas en la calle. ¿Cuántas personas en nuestras calles? Porque todos estamos necesitados de algo. Y entender entonces que podemos ser, una vez que comprendamos esa misión que Cristo arraiga en nosotros, podemos ser ese faro encendido para los demás, sin hacer bulla, con mucha humildad. Vamos construyendo ese reino de Dios desde lo cotidiano. Conocer la cotidianidad de esta mujer y de todos los testimonios de santidad nos ayuda a darle un sentido teológico a nuestra propia vida. Esta mujer que, tal cual, comía galletas, tomaba refresco, se reía con sus familiares, amaba profundamente a las personas con una caridad desbordante. Se esforzó por mostrar con su propia vida a un Cristo que late, a un Cristo que vive. Se esforzó también por esa elegancia, ese respeto a la liturgia. Amó a los sacerdotes y comprendió que en esas manos del sacerdote pues está esa administración de los sacramentos. Hay que ver la importancia de esto. Comprendió que tenemos que ser una sociedad educada y por eso ella también está estandada con los jóvenes. Vamos a profundizar en estos testimonios. Y pienso también en este momento, porque estamos desde la puerta de al lado, hablando desde Venezuela para un programa en Colombia que se edita y se produce en Colombia, desde la parte pues también audiovisual y de transmisión. La primera santa de Colombia, Laura Montoya Upegui. Y estoy segura de que en el cielo está abrazada con la Madre Carmen. Y nos están abrazando de manera muy especial en este momento porque somos dos naciones hermanas. Hermanas en la fe, hermanas en el hablar, hermanas en costumbres, en muchas tradiciones. La santa Laura Montoya, que tuvo esa misión de evangelizar a comunidades indígenas. Hay que ver cuánto hizo. Hay que ver cómo ella, desde su día a día, tuvo que luchar por esa misión porque hubo obispos que negaron o que no aprobaron en su momento eso que ella estaba haciendo, pero ella, o no validaron eso que ella estaba haciendo, pero ella con coraje pudo enfrentar la realidad porque sabía para dónde iba. ¿Cómo fue esa aproximación de la santa Laura Montoya a esa comunidad indígena? Ella no se impuso, ella primero habló su lenguaje. Y un poco es lo que hacía la Madre Carmen con la gente, con esa sonrisa. Vamos a imaginarla en su silla de ruedas, sin un bracito sentada allí, pero con una sonrisa, abrazando con un solo brazo, dirigiendo una congregación. Es que me viene a la mente Moisés, aquellas hazañas en el Antiguo Testamento, de aquellos personajes que a lo mejor para el mundo eran indignos. Se consideraban pues incapacitados. Y hay que ver todo lo que se hizo para la salvación, desde una alianza, desde una fidelidad. La salvación de un pueblo, pues esa salvación de un pueblo tuvo su ápice en Cristo, que es el culmen de la revelación. Dios se reveló allí a toda la humanidad. Y estos testimonios de santidad
siguen siendo un ejemplo para conducirnos a nosotros al profundo conocimiento de esta revelación. Porque Cristo se sigue revelando en cada uno de nosotros, así como lo hizo en aquellos personajes. Queridos amigos, la santidad no es algo lejano. La santidad es algo que nos llama, sean santos como yo soy santo. La santidad es esa perfección que no tiene nada que ver con la perfección que nos muestra el mundo, pero que también nos llama a ponernos, a los que somos laicos, nuestros zapatos de goma, nuestros tacones, nuestras carteras y enfrentar el mundo con heroicidad cristiana para poder iluminar tantas realidades que nos dividen y que nos sacan de foco. Divisiones, guerras, falta de compromiso cristiano. Y hay que ver lo que se está haciendo ahora como hormiguitas en el plan de la educación, el plan de la caridad. Y por eso es que es importante, importantísimo, que todos estos testimonios de santidad se den a conocer, para que de una u otra manera cada fiel y el pueblo de Dios en general pueda vivir esa experiencia cristocéntrica. La Madre Carmen amaba a la Virgen María. Y decía además en uno de sus pensamientos, es por María que nos vienen todos los bienes, que nos llegan todos los bienes. Una mujer que rezaba el rosario con una profunda devoción. Una mujer muy mariana y que en el mes dedicado a María, pues también buscaba darle el puesto como Madre de Dios que ella tenía en su corazón, con una profunda devoción, pero muy consciente de que ese amor a María nos conducía evidentemente a esa fe en Cristo, a esa fe eucarística. Y hoy por hoy, en medio de las realidades que nos toca vivir, pues necesitamos volver a Jesús y comprender que Él está vivo en la Eucaristía. ¿Cómo comprendemos que Él está vivo en la Eucaristía? Porque Él está ahí en el sagrario y lo adoramos, pero en las calles donde nosotros vemos a Cristo y cómo nosotros podemos enraizar esa virtud de la caridad. Hay otro testimonio que a mí me llamó muchísimo la atención de la Madre Carmen. Había una persona que trabajaba en la congregación, era así como, bueno, como esas personas que hacen muchas cosas, ¿no? El que arregla el bombillo, el que hace los mandados, una labor muy bonita y muy importante, ¿no? El que lleva a las religiosas para allá y para acá, y bueno, como una especie de todero, ¿no? Que sabe de todo, el que arregla la manguera. Pero ese hombre que estaba ahí en la congregación tenía una amargura muy grande. Y pues la Madre Carmen se lo agarró para sí. Y en lugar de llamarlo amargado y decirle, tú te vas de aquí, todo lo contrario, lo acogió como un hijo espiritual. Y realmente era muy amargado, era tan amargado ese señor que ponía pues en jaque y pues mostraba pues su conducta, muchas dificultades en la congregación. Y ella siguió. Y en lugar de sacarlo, como les dije, pues lo fue amansando poco a poco. Y me imagino que debe haber rezado mucho por él, por su conversión. Y ocurrió algo muy bonito, que ese hombre recibió los sacramentos y ese hombre comulgó el día antes de que la Madre Carmen partiera de este mundo. Y esto es valiosísimo, este testimonio. Porque muchas veces cuando nos encontramos con personas así dentro de nuestra comunidad, la primera reacción es este sí, este no. Y somos seres humanos y hay que entender que detrás de esas conductas amargas hay un gran dolor. Y que eso pues, con el debido juicio, con el debido acompañamiento y con el debido discernimiento, porque hay libertad en el otro ser humano para acoger el mensaje, pues eso tiene que entenderse. Pero es que la Madre Carmen no aceptaba un no. Cuando a ella se le presentaba una misión así titánica, pues ella seguía adelante y no aceptaba un no. Y esos son los testimonios de santidad. En realidad los santos se parecen en muchas cosas. En Venezuela también tenemos 2 religiosas más que son beatas y que nos dan esos vivos ejemplos de santidad, de esa presencia eucarística, pues algunas con otros carismas, pues otros tienen más enraizados pues
a lo mejor el carisma de esa caridad en las calles. Siempre cada una con su carisma, algunas son mucho más místicas, pero de una u otra manera se parecen en muchas cosas, y esa presencia eucarística. También la primera beata venezolana, la Madre María de San José, que fue la primera en llegar a la beatitud, pues nos enseña esa perseverancia ante Jesús Eucaristía, y esa oración constante en la Eucaristía logró la conversión de su papá, por ejemplo, un testimonio que yo abracé muy en lo personal. Y entonces vamos comprendiendo lo que significa esa mirada teológica a los testimonios de santidad. Yo los voy a invitar entonces, ya para no extenderme más, porque debo ir cerrando, a conocer el testimonio de esta santa, la Madre Carmen Rendiles. Justamente el pasado 9 de mayo celebramos su memoria litúrgica, y justamente por esto es que estoy hablando aquí de ella, como lo he hecho en otros medios de comunicación, y que podamos realmente vivir esa experiencia de su intercesión, pero que podamos conocer lo que podamos aprender de su vida, de su legado, y la forma como nos va conduciendo a esa presencia eucarística en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestros lugares de apostolado, en nuestros lugares de diversión, en nuestras familias. Ahí está Cristo presente, llamándonos a esa felicidad, no una felicidad que se muestra de un sentido idealista, una felicidad que lucha, que se levanta todos los días al trabajo con una esperanza cristiana distinta, que ilumina con la sonrisa la tristeza de alguien, que le da la vuelta a lo mejor a esa ausencia, a esa carencia, a ese no, con un sentido próspero, y entiende que absolutamente todo está siempre en manos de Dios. Así que ánimo, adelante, que viva Jesús Eucaristía, que vivan los testimonios de santidad, y que viva pues nuestra Santa Madre Carmen Rendiles en nuestra vida. Seguimos adelante contando muchas de estas historias. Agradezco a los padres agustinos por esta oportunidad y a cada uno de ustedes por su sintonía, y les invito a dejar en nuestro canal de YouTube pues los testimonios por la intercesión de algún santo que es para ustedes la santidad. Y si conocen a la Madre Carmen Rendiles, pues pueden acceder pues a esta información, es de dominio público, pues pueden acceder a conocer pues desde el punto de vista de documentación su vida, y por qué no, pues pido para cada uno de ustedes pues esa gracia de recibir esa fuerza que tuvo ella, y por qué no pues algún favor gracias a su intercesión. Reciban un fuerte abrazo de esperanza, ánimo de adelante, y hasta nuestro próximo encuentro. Habló para ustedes Isabel Orellana desde Caracas, Venezuela, para Teología al Día, programa de formación acompañado por los padres agustinos. Chao, chao. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te doy.